A medida que su influencia global disminuye, esta nación que una vez fue dominante se encuentra siendo demonizada, si no es que evitada por gran parte de la región que una vez controló firmemente. Con el incremento de las sanciones, esta nación ha sido progresivamente excluida de las negociaciones internacionales. Las insuficiencias del que una vez fue temible ejército de esta superpotencia también han sido expuestas por una acción militar mal concebida dirigida a un país vecino. Y mientras las fuerzas de ambas naciones permanecen atrapadas en un estancamiento frustrante y mortal, miles de tropas mal lideradas e insuficientemente entrenadas se convierten en bajas, lo que solo ha servido para amplificar una actitud de disidencia dentro de las filas del agresor. Esto, podrías pensar, suena como la situación actual de la Federación Rusa. Y en eso tendrías razón. Pero esta escena es en realidad una representación aproximada de la situación a la que se enfrentó la Unión Soviética en 1989, 2 años antes de que colapsara oficialmente. ¿Esto implica que la Rusia actual también se encamina hacia una catástrofe? Bueno, la historia tiene una forma de repetirse. A principios de la década de 1980, la incursión de la Unión Soviética en Afganistán desencadenó un conflicto prolongado y agotador que agotó tanto los recursos como la mano de obra. Este conflicto de 10 años, a menudo referido como la Guerra Afgano-Soviética, no solo aumentó las tensiones políticas durante la Guerra Fría, sino que también resultó en consecuencias duraderas para la región y complicó el panorama geopolítico durante décadas. A diferencia de Estados Unidos, la Unión Soviética no contaba con los recursos financieros para sostener este esfuerzo prolongado en el Medio Oriente. Aunque muchas de sus acciones fueron controvertidas y erradas, Estados Unidos poseía lo que la Unión Soviética no tenía entonces, y lo que Rusia no tiene ahora: los extensos recursos y, quizás más importante, las asociaciones necesarias para respaldar este tipo de aventura militar no convencional e indefinida. Avanzando hasta el día de hoy, ciertamente parece haber una serie de similitudes entre el fiasco de 10 años de la Unión Soviética en Afganistán y la actual invasión de Rusia a Ucrania. ¿Será esta la chispa que queme la Federación Rusa? Bueno, si confiamos en las lecciones de la historia, ciertamente parece estar tendiendo en esa dirección. Y si Rusia está condenada, ¿qué otros factores podrían contribuir a su eventual caída? ¿Cómo podría desarrollarse el colapso de Rusia? Es una pregunta compleja. Parece que el proceso ya ha iniciado. A medida que aumentan las sanciones y Rusia se vuelve más políticamente aislada, se está causando un daño irreparable a la economía, que si no se controla, probablemente resultará en la destitución del presidente Vladimir Putin, junto con el resto de su régimen y cualquier sucesor que pueda intentar poner en su lugar. Por varias razones, este escenario puede parecer improbable, pero los expertos en política exterior han continuado sonando la alarma, advirtiendo al Occidente que tome en serio la posibilidad de la caída de Rusia y haga los preparativos adecuados. Muchos expertos indican que la Federación Rusa actual podría colapsar en la próxima década, identificando el conflicto en Ucrania como el principal catalizador. Dicho esto, muchos expertos también dicen que el colapso de Rusia es imposible. Sin embargo, antes de que cayera la Unión Soviética, también parecía ser una superpotencia global estable y duradera con un formidable ejército. Por ahora, es mejor considerar cualquiera de los dos escenarios. Entonces, una vez tengas la información necesaria, decide tú mismo. Mirando hacia atrás al comienzo de 1991, la Unión Soviética era el país más grande del mundo, cubriendo unas 8.650.000 millas cuadradas, 22.400.000 kilómetros cuadrados, casi una sexta parte de la masa terrestre total de la Tierra. En ese momento, tenía una población de más de 290 millones de personas y había 100 nacionalidades distintas viviendo dentro de sus fronteras. Entonces, ¿por qué, en un año, dejó de existir la Unión Soviética? De lo que una vez fue el imperio totalitario más grande del mundo, finalmente surgieron 15 países independientes, cada uno embarcándose en su propio camino único de desarrollo. Sin embargo, la mayoría de las antiguas repúblicas soviéticas, con la excepción de Estonia, Letonia y Lituania, se inclinaron hacia un patrón familiar de gobierno autoritario y una sociedad civil relativamente débil. Pero, por debilitante que pueda ser el autoritarismo desenfrenado para una nación, es imposible señalar una única causa que conduzca a un evento tan complejo como la disolución de una nación tan formidable, lo que hace que el posible colapso de Rusia sea un asunto igualmente complejo y delicado de abordar. Un asunto que definitivamente necesita ser examinado a través de una serie de diferentes perspectivas, lo que significa que necesitaremos alcanzar una comprensión mucho más profunda de algunas cosas clave, incluyendo el estado actual de la sociedad rusa, la situación económica actual y futura de Rusia,
el oscuro y secreto mundo de la política rusa, y las fortalezas y fracasos del complejo militar ruso. Pero mientras exploramos estas áreas, será importante tener en cuenta que lo que le suceda a Rusia, si el Estado desciende al caos perpetuo o si surge alguna nueva estructura democrática, el impacto de una caída tan dramática sin duda se sentiría en todo el mundo, y no solo cambiaría la dinámica actual entre la mayoría de las superpotencias del mundo, sino que también alteraría radicalmente la vida de millones de individuos. Hoy exploraremos la viabilidad general de un colapso y sopesaremos las advertencias de los expertos. ¿Son estas principalmente sensacionalistas o están basadas en percepciones realistas e información sobre el estado actual del régimen de Putin? ¿Y qué? Intentaremos determinar. ¿Son los posibles cambios políticos y económicos que podemos esperar ver, tanto regional como internacionalmente, en un mundo posruso? Muchos de estos cambios podemos estar seguros, y quizás los que serán más obvios para el mundo en general, afectarán en gran medida a las industrias y organizaciones actuales de Rusia, así como a su dinámica de poder político y estrategia militar general. Pero no podemos olvidar que cambios grandes y radicales como estos también impactarán significativamente a los ciudadanos de Rusia. No podemos olvidar que cada nación está compuesta primero por personas, e incluso, aunque es improbable que los medios rusos reconozcan un posible colapso futuro, este temor pesa considerablemente en gran parte de la población rusa. Es por eso que para comenzar nuestra exploración del posible desmantelamiento de Rusia, primero vamos a examinar la gama de factores sociales que podrían contribuir muy probablemente no solo a la caída del régimen de Putin, sino a la caída subsiguiente de Rusia. Para grandes extensiones de la población rusa, a medida que la guerra con Ucrania se prolonga, la vida se ha vuelto cada vez más difícil, haciendo que el descontento social sea un problema mucho más prevalente en la región. En general, la gente no está satisfecha con las desigualdades económicas no tratadas, las escasas oportunidades y ser reclutados en un ejército inestable. Muchas personas quieren un cambio, especialmente entre la generación más joven, y los movimientos sociales que piden justicia en el campo político están comenzando a sacudir el régimen actual. Lo cual tiene sentido, porque para que cualquier democracia florezca y cualquier país crezca y prospere, debe haber espacio para una sociedad civil próspera y animada. Una sociedad en la que se les dé la oportunidad de participar activamente a una amplia y diversa gama de personas. Para mantener a una población contenta en el camino hacia la creación de una sociedad verdaderamente civil, debe haber un sentido de inclusión. Si el objetivo deseado de una nación es desarrollarse libremente y al final prosperar, esto necesita ser un interés nacional fundamental. En un estado mayoritariamente autoritario como Rusia, sin embargo, el surgimiento de una sociedad civil, donde se permite la existencia de organizaciones e instituciones fuera de la influencia del gobierno y donde los ciudadanos están vinculados por intereses y actividades comunes, a menudo se ve como una amenaza potencial en lugar de un beneficio, lo que generalmente conduce a mayores esfuerzos por parte del Estado para controlar a la población a la que se supone que debe servir. Rusia, excepto durante algunos de los periodos más caóticos de su historia, rara vez ha experimentado los beneficios de una sociedad vibrante y libre. Probaron el sabor de una después de las revoluciones consecutivas de 1917, pero estos eventos no estaban ni bien organizados ni abiertamente legitimados por los grupos políticos en el poder en ese momento. Luego ocurrió el breve periodo de transformación de la década de 1990 tras la disolución de la Unión Soviética. Pero aparte de estos, una serie de autócratas han dominado generalmente, lo que ha dejado al pueblo ruso mayormente sujeto a alguna forma de gobierno autoritario arbitrario y opresivo. Toma, como ejemplo, las elecciones de invierno de 2011-2012, cuando el entonces presidente, Dmitry Medvedev, anunció que no se presentaría para un segundo mandato para que el expresidente Vladimir Putin pudiera volver para un tercer mandato, un nombramiento que solo fue posible debido a una reciente enmienda hecha a la Constitución. Tras su anuncio, surgieron protestas masivas, similares en magnitud a las del colapso de la Unión Soviética. La indignación de los rusos pasó en su mayoría desapercibida entonces, como sigue ocurriendo ahora, lo que ha llevado a millones de ciudadanos enfadados, temerosos o simplemente hartos a protestar con sus pies, podrías decir. Cuando las cosas se ponen difíciles, el simple hecho es que las personas infelices no van a quedarse. Millones de rusos, entre ellos algunos de los ciudadanos más ricos y mejor educados, han estado saliendo del país desde poco después de la invasión de Ucrania, un éxodo significativo que solo ha contribuido a la continua disminución de la población total de Rusia. Las bajas tasas de natalidad han sido un problema persistente. Por ejemplo, en los primeros 10 meses de 2019, las muertes superaron a los nacimientos vivos en casi 260,000, marcando la disminución más pronunciada de la población de Rusia desde 2008.
El problema subyacente aquí es que las contracciones como esta, ya sean el resultado de bajas tasas de natalidad o emigración masiva, pueden tensionar la fuerza laboral de una nación, dañar su economía y estresar hasta el punto de romper sus programas existentes de bienestar social. Para Rusia o cualquier país, resolver la disminución poblacional implica diseñar políticas que incentiven a las personas a formar o expandir familias y a retener a los trabajadores cualificados. Pero debido a que esto no se está haciendo, muchas empresas rusas han comenzado a experimentar escasez de personal continua y cada vez más dificultades para contratar nuevos empleados. Según el banco privado más grande de Rusia, Alfa Bank, más del 1.5% de toda la fuerza laboral de Rusia puede haber ya abandonado el país, muchos de ellos profesionales altamente calificados, y muchas de estas personas, parece, decidieron llevarse su dinero con ellos. Las fuentes dicen que solo durante las primeras etapas de la guerra en Ucrania, más de 1 millón de personas abandonaron Rusia, llevándose consigo un récord de 1.2 billones de rublos, 15 billones de dólares, del Banco Central de Rusia. Es seguro afirmar que, desde entonces, esa cantidad ha seguido creciendo. Sin signos de desaceleración, miles de intelectuales, artistas, profesionales y jóvenes han continuado saliendo del país, hasta el punto de que representantes de los medios y varios gobiernos han comenzado a llamar al evento una fuga de cerebros perjudicial en medio de la población rusa. Recordemos a los científicos. Informes indican que, en las últimas 2 décadas, la cantidad de científicos en Rusia se redujo un 25%, dificultando el objetivo del país de lograr independencia tecnológica. Según una fuente de la Academia de Ciencias de Rusia, Rusia ha perdido alrededor de 50.000 científicos solo en los últimos 5 años. Muchos de ellos se fueron justo después del ataque a Ucrania. Aparentemente, ningún otro país en la historia ha experimentado una disminución tan dramática en su fuerza laboral científica en un periodo de tiempo tan corto. Esto ha creado una situación crítica para Rusia, dado que muchos de los que huyeron del régimen de Putin son precisamente las personas que un país necesita más para sostener una economía moderna. Y si perder a sus científicos y artistas no fuera suficientemente malo, se ha informado que unos 15.000 millonarios solicitaron el estatus de inmigración permanente en otros lugares y planean abandonar el país para finales de 2022, llevándose su muy necesario capital de inversión con ellos. Muchos de los que se han ido hasta ahora han tenido, comprensiblemente, miedo de una economía potencialmente deteriorada y una calidad de vida que disminuye rápidamente. Mientras tanto, un gran número de otras personas han estado justificadamente preocupadas por enfrentar repercusiones por no apoyar la guerra, y cuando el castigo por insubordinación es más de 1 década en prisión, ¿quién puede culparlos? Los rusos, preocupados por criticar abiertamente la guerra en Ucrania antes, ahora tienen aún más razones para estarlo. En marzo de 2022, Putin firmó una nueva ley que establece que cualquier persona que distribuya lo que el Kremlin considera información falsa sobre el ejército ruso podría enfrentarse a hasta 15 años de prisión, dejando a un gran número de las figuras más influyentes de Rusia con pocas opciones más que apoyar la guerra, permanecer en silencio o irse. Muchos parecen haber elegido la última opción. Pero esta no es la primera vez que el gobierno ruso intenta pisotear la libertad de expresión de sus ciudadanos. 3 años antes, en marzo de 2019, el Parlamento ruso implementó una nueva ley que otorgaba a los tribunales el poder de imponer multas o incluso encarcelar a las personas por lo que llamaban publicaciones indecentes en línea. ¿Y qué considera el Parlamento ruso como indecente? Implicando cualquier forma de falta de respeto hacia los funcionarios del gobierno, incluyendo a Putin, o que demuestre lo que consideran como falta de respeto hacia la sociedad, el país, cualquier símbolo estatal, la Constitución rusa o las autoridades que la hacen cumplir. Cruza la línea y podrías enfrentarte a una multa de hasta 100.000 rublos, alrededor de $1.300. Hazlo de nuevo y te enfrentarás al doble de la multa y quizás 15 días en prisión. Sí, esta nueva era de represión bajo Putin es ciertamente extrema. Pero también es importante que no nos dejemos atrapar, pensando que los buenos viejos tiempos eran un momento más armonioso. El caótico panorama civil en Rusia durante la década de 1990, después de la caída de la Unión Soviética, estuvo dominado por el capitalismo de bandoleros, la actividad criminal desenfrenada, la corrupción generalizada, el desorden generalizado y el colapso económico, pero todo bajo la brillante bandera de la libertad y la democracia. Ante un futuro cada vez más peligroso e impredecible, las autoridades rusas no tuvieron más opción que intentar conducir a la sociedad de regreso hacia la estabilidad económica, política y social. Y cuando Putin asumió la presidencia por primera vez en el año 2000, este se convirtió en su enfoque central. Por cualquier medio necesario, y sí, queremos decir cualquier medio, tenía la intención de fortalecer la economía,
fortificar el Estado, consolidar el poder y reinstaurar su visión de orden en toda la nación. La fragilidad de la nueva sociedad rusa, junto con el anhelo generalizado de estabilidad, facilitó considerablemente su avance hacia estos objetivos. Tras el desplome de la Unión Soviética, antes del mandato de Putin, la vida en Rusia sufrió cambios significativos. La era de las escaseces de alimentos, productos de mala calidad, largas colas, apartamentos cooperativos abarrotados y restricciones a la propiedad privada y los viajes, se convirtieron en pesadillas del pasado, y por primera vez que podían recordar, muchos rusos estaban disfrutando de la libertad para decidir dónde vivir, trabajar y viajar. Con la llegada de la economía de mercado, el consumismo se disparó, mientras ciudades como Moscú y San Petersburgo acogían algunos de los mejores restaurantes del mundo y el uso generalizado de Internet. Sin embargo, los beneficios de esta transformación no se distribuyeron de manera uniforme, ya que la mayoría de las áreas rurales de Rusia continuaron enfrentando desafíos persistentes como la pobreza extrema. Estas disparidades en el progreso llevaron a muchos rusos, particularmente aquellos que eran mayores o menos alineados con los valores occidentales, a anhelar preservar formas de vida más tradicionales, incluyendo muchas de las ideas e ideales asociados con la era soviética. Hoy se ha informado que unos 35 millones de rusos viven en casas o apartamentos sin inodoros interiores, 47 millones no tienen agua caliente, 29 millones no tienen agua corriente dentro de sus hogares y 22 millones no tienen calefacción central. En general, solo el 62.7% de la población rusa tiene comodidades modernas estándar como agua corriente, plomería interior, calefacción y estufas de gas o eléctricas. Los tiempos siguen siendo difíciles para los rusos. Algunos podrían seguir sintiendo nostalgia por los buenos viejos tiempos antes de la caída de la Unión Soviética, mientras que otros han decidido centrar su atención en la vida actual y esperar un futuro mejor. Una de estas personas es Yegor Shukov, un estudiante universitario de 21 años que se encontró en un tribunal de Moscú enfrentando cargos de extremismo. ¿Su crimen? Debatir sobre protestas pacíficas, dinámicas de poder político y su postulación para el Consejo de la Ciudad de Moscú. Durante su juicio el 4 de diciembre de 2019, Shukov criticó audazmente el sistema político ruso y su impacto perjudicial en la sociedad. «Nos dejamos hacer esto, ¿y en quiénes nos hemos convertido?», dijo él. «Nos hemos transformado en una nación que olvidó su responsabilidad. Nos hemos convertido en una nación que ha olvidado el amor». Después de ser reproducido por la periodista ruso-americana Masha Gessen en un artículo en The New Yorker, la declaración de Shukov se convirtió en una sensación mediática que llegaría a simbolizar muchos de los defectos flagrantes de la Rusia de Putin. Resulta que la única institución tradicional que el Estado ruso realmente respeta y protege es la institución de la autocracia. Shukov también dijo, la autocracia tiene como objetivo destruir a cualquiera que realmente quiera trabajar para el beneficio de la patria, que no tenga miedo de amar y asumir responsabilidades. Sorpresivamente, Shukov solo recibió 3 años de libertad condicional por su insubordinación, posiblemente a causa de la fuerte reacción pública a su declaración y la atención internacional generada. Lo importante a destacar aquí es que Shukov no era algún erudito destacado de la sociología o algún líder de la oposición política, o alguna figura popular en los medios. Era un estudiante universitario de 21 años que había vivido toda su vida bajo el régimen de Putin, y como resultado, se había preocupado profundamente por el futuro de su país y su gente. Es difícil determinar el papel específico que jugará el pueblo ruso en el posible colapso de su país. Pero es este tipo de persona que solo tiene su vida que perder al hablar, quien probablemente nos señalará la dirección correcta. En los próximos meses o años, es posible que el régimen autoritario de Putin llegue a un final poco ceremonioso. Aunque si lo hace, es poco probable que siga la disolución total de Rusia. Dependiendo de cómo vayan las cosas, es posible que algunas regiones estén ansiosas por su independencia, pero también es muy posible que muchas de las repúblicas que eligieron seguir formando parte de Rusia cuando terminó la Guerra Fría continúen haciéndolo. Pero independientemente de la forma que tome Rusia en el futuro, ningún país puede prosperar económicamente si no puede retener la mayor parte de su riqueza intelectual y material. El crecimiento económico a largo plazo será imposible, la economía se estancará y la inversión internacional se volverá cada vez más escasa. Esto no será una buena noticia para Putin, considerando que su popularidad descansa en gran medida en la percepción de él como un hábil tecnócrata que es más que capaz de garantizar el continuo éxito económico de Rusia. ¿Pero qué pasa si no puede? Si no se aborda, ¿no jugará la vulnerabilidad económica de Rusia, que proviene principalmente de su pobre diversidad, un papel crucial en su eventual caída? Esa es la siguiente pieza del rompecabezas ruso a examinar.
Aunque ha sido en gran medida ayudado por los altos precios del petróleo, para su crédito, Putin ha podido elevar el nivel de vida de un gran segmento de la población rusa. Como uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, el Producto Interno Bruto per cápita de Rusia creció 7.3% al año, desde 1999 hasta 2008. Sin embargo, mientras que las grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo estaban disfrutando de este auge económico y muchos de los ciudadanos de Rusia se estaban centrando en los beneficios de un estilo de vida elevado, el Kremlin estaba haciendo movimientos para consolidar el poder de la nación. Y cuando se asentó el polvo, este aparente equilibrio de intereses entre el pueblo ruso y el Estado resultó ser efímero. Realmente tomó una serie de choques en 2008 para finalmente romper el hechizo. Primero, fue una crisis económica global, causada por el colapso del mercado inmobiliario de Estados Unidos. Luego siguió un fuerte descenso en los precios del petróleo. Y por último, hubo un cambio en la cima entre los líderes políticos de Rusia. Individualmente y en combinación, estos eventos añadieron combustible a los fuegos de descontento que habían estado latentes bajo la superficie de la sociedad rusa durante muchos años. Mirando hacia hoy, la recuperación de estos eventos, especialmente el colapso económico de 2008, ha sido lenta, y todo el tiempo, la corrupción en los niveles más altos del Kremlin, hasta los funcionarios locales, ha continuado. Frecuentemente, la conducta abusiva de las fuerzas del orden y decisiones arbitrarias de los tribunales desalientan y deprimen aún más a la población rusa. Pero como dijimos, la economía bajo Putin ha continuado floreciendo de alguna manera, en gran parte debido a sus ingresos por hidrocarburos superiores al promedio y al uso estratégico de sus existencias para mitigar el impacto de las sanciones a las importaciones, desafiando las expectativas de muchos. No obstante, la futura salud económica de Rusia podría ser una bomba de tiempo rumbo a una implosión violenta. En tiempos tan turbulentos, en un país sostenido por una economía tan poco diversificada, cualquier cosa podría suceder. Solo observa la Unión Soviética de 1990. En ese momento, tenía la segunda economía más grande del mundo, pero aún enfrentaba escasez regular de bienes de consumo, acaparamiento generalizado y una enorme economía de mercado negro, que representaba más del 10% de su Producto Interno Bruto oficial. Con el tiempo, el estancamiento económico empeoró. La imprudencia al imprimir dinero para aumentos salariales solo generó inflación descontrolada. Además, la constante mala gestión financiera por parte del Estado dejó al país altamente susceptible a las fluctuaciones en una variedad de mercados externos. Y así, cuando el precio del petróleo finalmente cayó al suelo, desencadenó una cascada económica y el colapso de la Unión Soviética. Al igual que Rusia hoy en día, la Unión Soviética dependía de la exportación de petróleo y gas para sobrevivir como nación. No obstante, vimos que puede ser arriesgado. Las fluctuaciones en los precios globales de la energía pueden provocar cambios enormes y difíciles de revertir, especialmente en una economía tan poco diversificada como la de Rusia. Esta no es una buena situación en la que encontrarse, pero empeora. Rusia también está enfrentando las consecuencias de estar casi totalmente aislada de los mercados globales para muchos productos de alta tecnología, lo que hace que el suministro y mantenimiento de herramientas y equipos modernos sea un desafío serio, especialmente en el campo de batalla en Ucrania. La situación se ha vuelto tan mala, de hecho, que el ejército ruso ha tenido que recurrir a usar microprocesadores recogidos de electrodomésticos civiles para mantener algunos de sus sistemas de misiles en línea, un predicamento creado por el embargo impuesto por Taiwán, actualmente el mayor fabricante de componentes electrónicos del mundo. Y sin embargo, a pesar de enfrentar algunas de las sanciones más estrictas en la historia reciente, la economía rusa parece seguir avanzando. Actualmente en Moscú no se encuentran disponibles productos populares como la cerveza Guinness, la ropa de Zara o las cápsulas de café Nespresso. Pero eso solo es una molestia. El verdadero problema es que los productos básicos, incluyendo muchas formas de medicación, también se han vuelto casi imposibles de adquirir. Para empeorar las cosas, varios fabricantes importantes de aviones comerciales, incluyendo Boeing y Airbus, han cancelado contratos de mantenimiento y dejado de suministrar repuestos. Ahora, con una escasez crítica de piezas de repuesto, Rusia también carece de la capacidad para fabricarlas a nivel nacional, dejando a las tripulaciones aéreas canibalizar otros aviones por partes para sostener la menguante flota comercial de la industria. Esta situación supone un serio peligro para los usuarios del transporte aéreo ruso, lo que podría indicar un próximo colapso de la industria aérea rusa. No solo las aerolíneas están cortando lazos comerciales con Rusia. Desde que comenzó la invasión de Ucrania, más de 1,000 empresas han anunciado públicamente su intención de cerrar completamente sus operaciones en Rusia o reducirlas más allá del mínimo legalmente requerido por las sanciones internacionales.
Para nombrar solo una pequeña fracción de las marcas más reconocibles, las empresas que ya han cerrado sus operaciones allí incluyen McDonald's, Spotify, Adidas, H&M, IKEA, Disney, Apple y Harley Davidson. También es preocupante la salud del rublo ruso, que después de alcanzar un mínimo histórico frente al dólar estadounidense, se ha desmoronado hasta convertirse, en escombros. La inflación también se ha disparado, alcanzando un máximo de 20 años de casi el 18% en abril de 2022, pero después de recuperarse lentamente, terminaría el año en el 13.4%. Para suavizar el golpe, Putin ordenó un aumento del 10% en las pensiones y el salario mínimo. Muchos cuestionan de dónde saldrá el dinero. En el estilo típico del autócrata siempre evasivo, incluso en medio de una tormenta de sanciones occidentales, hasta 2023, Putin ha continuado pintando un panorama optimista de la situación económica del país. Pero los expertos discrepan. La situación real, muchos han dicho, es mucho más fea que la que está publicitando el Kremlin. Lo que significa que los informes oficiales sobre la economía rusa probablemente no sean la representación más precisa de cómo está funcionando la economía rusa. Quizás porque los funcionarios que están elaborando estos informes tienen un incentivo muy real para mantener contento al Kremlin. Informes indican que, aunque el Producto Interno Bruto ha crecido, no se ha visto un incremento relevante en la prosperidad de la población rusa. Por otro lado, las tasas de interés han subido para respaldar al rublo debilitado, sumiendo a millones de ciudadanos en una gran deuda. De hecho, se ha estimado que, en el segundo trimestre de 2023, alrededor de 15.7 millones de personas en Rusia vivían por debajo del umbral de la pobreza, sobreviviendo con poco más de 14.000 rublos, $196, por mes. Realmente, no es tan sorprendente que haya habido tantos malentendidos con respecto al estado de la economía rusa. Desde la invasión, el Kremlin ha sido muy selectivo con los datos económicos que presenta, destacando regularmente las métricas favorables y omitiendo las desfavorables. Entonces, las estadísticas seleccionadas por Putin se difunden a través de medios estatales, a veces inadvertidamente por expertos y periodistas internacionales bien intencionados. Esto dificulta determinar la realidad en Rusia, pero es probable que sea más sombría de lo que el Estado admite. Realísticamente, a pesar de algunas fugas en el sistema, parece que el acceso de Rusia a importaciones valiosas ha desaparecido en su mayoría. Asegurar productos esenciales, partes y tecnologías de socios comerciales cada vez más renuentes, se ha convertido en una lucha, mientras que la escasez de suministros en su economía doméstica solo ha empeorado. Y a pesar de las aspiraciones de Putin por la autosuficiencia y asegurar importaciones de sustitución confiables, la producción doméstica en Rusia también se ha detenido en su mayoría. Putin simplemente no ha podido reemplazar los negocios, productos y talento que ya ha perdido. Realmente, para entender la gravedad de esta situación, probablemente no necesites ninguna otra estadística que esta. Las empresas que ya se han ido representan aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto de Rusia. La verdad es que la base de innovación y producción interna de Rusia se está vaciando, ya que los precios en alza y el descontento de los consumidores han revertido casi 3 décadas de inversión extranjera, impulsando la actual y sin precedentes éxodo de talento y capital de inversión, erosionando significativamente la base de la economía rusa. En general, parece que las acciones agresivas de Putin solo han fortalecido el vínculo entre Biden y muchos líderes europeos clave. Reforzada por el apoyo internacional, la Casa Blanca ha continuado implementando sanciones que cortarán el acceso de Moscú a los sistemas internacionales de banca y finanzas, mientras que muchos líderes de la Unión Europea están implementando sus propias sanciones. Por ejemplo, poco después de que comenzara la guerra en Ucrania, el canciller alemán Olaf Scholz detuvo la producción del gasoducto Nord Stream 2 que se había destinado a entregar gas ruso a gran parte de Europa. La economía rusa, altamente dependiente de las exportaciones de petróleo y gas, podría no sobrevivir a tal golpe, pero esto también podría crear una considerable dificultad para el resto de Europa, que actualmente depende de Rusia para el 40% de su energía. Si se permite que las cosas continúen como están, es probable que Rusia se enfrente a un creciente aislamiento de los mercados financieros internacionales y al capital crucial necesario para la recuperación. Y si Putin permanece al mando, parece inevitable una comunidad global unida contra Rusia, al igual que la perspectiva de una lenta y dolorosa muerte económica. En este punto, un cambio de liderazgo podría ser lo único que puede frenar o detener el declive de la economía de Rusia, pero eso podría ser una batalla épica en sí misma, dada la situación actual del panorama político de Rusia. Lo que nos lleva a nuestra próxima área de análisis,
y se plantea la pregunta: ¿cómo podría el gobierno centralizado y autoritario de Rusia contribuir a su posible colapso? Bueno, los altos niveles de corrupción y la ausencia de responsabilidad política ciertamente no ayudarán al asunto, sin mencionar el amplio descontento civil que a menudo resulta. ¿Realmente Putin piensa que puede mantener el poder de Rusia consolidado en solo unas pocas manos y no tener problemas? Ya hemos establecido que Rusia se enfrenta a algunos desafíos sociales y económicos serios, pero también será importante analizar su disfuncional panorama político. En este momento, la situación de Putin parece cada vez más sombría, pero esto puede que no importe mucho para sus aspiraciones políticas a largo plazo. Actualmente no tiene una oposición política significativa dentro de la Federación Rusa, principalmente porque ha pasado las últimas 2 décadas eliminando sistemáticamente a cualquier adversario potencial o posible disidente. Pero oye, ¿quién está contando? Hay quienes abogan valientemente por la democracia, pero este movimiento carece de un líder carismático para unificar sus esfuerzos y, si se hace necesario, liderar una revolución. Utilizando un agudo entendimiento de la historia y una gama de tácticas despiadadas, incluyendo, pero no limitado a la supresión y el encarcelamiento, Putin ha logrado prevenir su propio derrocamiento en el poder por más de 20 años. Ciertamente consciente de las críticas dirigidas a su régimen, la política de supresión política de Putin podría derivarse posiblemente de un temor persistente de que la historia de la Unión Soviética se repita algún día, ya que Putin ha visto lo que puede suceder cuando se permite que las ideas y el discurso fluyan libremente. Y quizás no quiere cometer los mismos errores que Mikhail Gorbachev, quien, después de convertirse en el secretario general del Partido Comunista en 1985, se propuso revitalizar la estancada economía soviética y simplificar la estructura gubernamental burocrática. Primero, implementó la Glasnost, una política de apertura y transparencia destinada a mejorar el diálogo entre las instituciones gubernamentales, los medios de comunicación y el público en general. Luego introdujo la Perestroika, un conjunto de reformas políticas y económicas destinadas a modernizar y mejorar la Unión Soviética al hacer la economía más eficiente, aumentar la transparencia política y mejorar las relaciones con Occidente. A primera vista, esto suena como un buen trato, ¿pero lo fue? Destinada a revivir ciertos ideales comunistas, la Glasnost, en cambio, llevaría a una ola de críticas dirigidas al actual sistema soviético y al Estado, perdiendo finalmente el control sobre los medios de comunicación y el discurso público. Desafortunadamente, las políticas de perestroika no dieron buenos resultados. Se eliminaron los controles de precios para ciertos mercados, pero las estructuras burocráticas se mantuvieron intactas, permitiendo a los funcionarios comunistas resistir cambios no favorables. Por un lado, Gorbachev destacaba frecuentemente la esencialidad de la confianza al compartir información con todos los ciudadanos soviéticos. Pero quedó dolorosamente claro más tarde que esta compartición de información estaba diseñada para llamar la atención solo sobre problemas específicos, seleccionados por aquellos en el poder, no por los ciudadanos comunes. Cualquiera que fuera la visión original de Gorbachev para Glasnost, rápidamente adquirió vida propia, transformándose en un mercado libre de información altamente crítico del Estado. Estas reformas simplemente aceleraron la caída del Imperio Soviético, y a finales de 1989, la región había comenzado a cambiar dramáticamente. Hungría había derribado su valla fronteriza con Austria, el sindicato Solidaridad y el movimiento social habían ganado poder en Polonia. Los estados bálticos se estaban moviendo hacia la independencia y el muro de Berlín había caído. Ante los ojos del mundo, la cortina de hierro estaba descendiendo rápidamente y parecía que la desaparición de la Unión Soviética era inminente. A raíz de su fracaso, Gorbachev señaló a Glasnost y Perestroika, pero en realidad solo podía culparse a sí mismo. Años antes de la caída, a raíz del desastre de la planta de energía de Chernóbil, que ocurrió en abril de 1986, había violado su propia política y socavado su autoridad al suprimir información y minimizar la gravedad del accidente. Se descartaron los informes occidentales, se permitió continuar con los eventos del May Day en áreas contaminadas, y Gorbachev retrasó hacer una declaración pública hasta el 14 de mayo. Su mal ejecutada respuesta oficial reveló las deficiencias e hipocresía de Glasnost, resultando en una erosión de la confianza entre los ciudadanos soviéticos. Incluso más que el fracaso de la perestroika, el fracaso de Gorbachev para abordar adecuadamente Chernóbil, una explosión que liberó más de 400 veces la radiactividad de la bomba lanzada sobre Hiroshima, eventualmente se enumeraría entre los factores clave que llevaron al colapso de la Unión Soviética. El tiempo de Gorbachev como líder de la Unión Soviética duró poco más de 6 años, pero muchas cosas cambiaron tanto para el país como para el mundo durante ese tiempo.
Aunque arraigadas en el interés propio y la mala ejecución, sus políticas de perestroika, reestructuración y glasnost, apertura, dieron a muchos ciudadanos su primera oportunidad de ejercer verdaderas libertades políticas, incluyendo la libertad de expresión. Putin, por el otro lado, tras asumir el poder el 31 de diciembre de 1999, actuó rápidamente para restablecer el control estatal sobre las libertades políticas que Gorbachov había intentado implementar. Comenzó desmantelando los medios de comunicación independientes de Rusia y restringiendo el acceso a los medios en Chechenia, haciendo imposible una cobertura equilibrada de la Segunda Guerra allí. Pronto, Putin intensificó su control sobre los oligarcas rusos y los imperios mediáticos que poseían. Luego estuvo el asesinato en 2006 de la periodista de investigación Anna Politkovskaya, del cual se sospechaba ampliamente que el Estado ruso había orquestado. El golpe final a los medios de comunicación independientes de Rusia llegó en 2022, cuando se aprobó una legislación que hacía ilegal distribuir noticias falsas sobre la guerra de Rusia en Ucrania. Siempre autócrata, quizás Putin teme que una sociedad civil informada y empoderada desafíe o incluso derroque su régimen. Sintiendo la presión del descontento interno, así como el aprieto de los poderes extranjeros externos, factores no gubernamentales y medios de comunicación internacionales, Putin ha comenzado a sonar cada vez más beligerante y autocompasivo, haciendo que muchos líderes en Occidente empiecen a preguntarse si están, o alguna vez han estado, tratando con un actor completamente racional. Pero, ¿quién sería su reemplazo? La actual distribución del poder político en Rusia no ha dejado ninguna alternativa viable. Durante décadas, Putin ha hecho deliberadamente que él mismo sea inseparable del Estado. Quizás sea el miedo lo que lo impulsa, pero también podría ser que el exoficial del Comité para la Seguridad del Estado esté operando desde un lugar de ira, acumulada durante mucho tiempo por la desintegración de la Unión Soviética. También parece estar sosteniendo la suposición profundamente paranoica de que Occidente ha estado aliado contra él y conspirando para frenar el desarrollo de Rusia desde entonces. Cualesquiera que sean sus motivaciones más profundas, parece que los objetivos políticos primarios de Putin podrían ser lo que finalmente no solo conduzca a la caída de su régimen, sino también a la caída de la Federación Rusa. En primer lugar, el impulso de Putin por reensamblar el antiguo imperio soviético, mientras amenaza casualmente con el uso de armas nucleares en cualquier nación que interfiera, solo ha recordado a Occidente y sus aliados que la organización del Tratado del Atlántico Norte sigue siendo indispensable para su seguridad mutua. De hecho, muchos ven la membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte como la barrera más fuerte de Europa sobre Europa contra los planes de Rusia para una expansión agresiva adicional. En segundo lugar, Putin cree sin titubear que los rusos y ucranianos son un pueblo unificado y que la verdadera soberanía para Ucrania solo se puede lograr a través de la colaboración con Rusia. Muchos ucranianos, por otro lado, tienen una perspectiva muy diferente, y por primera vez desde que obtuvieron su independencia, la mayoría de los ucranianos apoya unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que significa que incluso si Rusia logra ocupar Ucrania, Putin podría enfrentar muy probablemente una insurgencia decidida a la que los Estados Unidos y otros aliados ofrecerían con gusto su apoyo. Y en tercer lugar, la invasión de Putin a Ucrania solo ha permitido al presidente Biden demostrar su compromiso para restablecer la reputación de Estados Unidos como líder de la seguridad global colectiva. Al mantenerse firme ante las implacables demandas de Putin, Biden no solo ha ganado la confianza de muchos aliados europeos, sino que también ha podido reparar parte del daño de reputación causado por el fiasco de Afganistán en términos de su competencia en política exterior. Las acciones altamente equivocadas de Putin en Ucrania han tenido el resultado inesperado de convertir esta crisis en un choque moral entre la tiranía y la democracia. A lo largo de su reinado de 22 años, que ha estado marcado en gran medida por la brutalidad y la corrupción, Putin ha prácticamente extinguido cualquier esperanza de que Rusia se aleje de su historia autoritaria y se alinee con el resto de Europa como una sociedad abierta, próspera y libre que defiende los derechos individuales y el Estado de Derecho. En cambio, ha estado más que contento de manipular elecciones, consolidar el poder, suprimir el disenso, asesinar a críticos del régimen, fortalecer el ejército de Rusia, dar ayuda a oligarcas amigables que están saqueando el país y alimentar su rencor de larga data contra los Estados Unidos y Europa. Claro, Rusia ha adoptado un puñado de términos políticos e ideas institucionales del Occidente, creando nada más que una ilusión endeble de democracia. Sin embargo, estos elementos son solo una fachada. Pocas de las instituciones actuales de Rusia difieren de alguna manera real de su larga cultura política autocrática, pero eso no es lo más aterrador. Aunque pueda parecer que la política exterior rusa ha sido imprudente e impredecible y que las acciones de Moscú son el resultado de una agresión aleatoria, Putin ha estado siguiendo un conjunto distinto de patrones.
Y a medida que se acerca al final de su cuarto mandato como presidente, reconocer estos patrones será la clave para entender y posiblemente anticipar sus futuros movimientos políticos. A pesar de alardear de su uso de herramientas convencionales de política exterior, como la diplomacia y el comercio global, Putin ha confiado mucho más en las medidas encubiertas proporcionadas por sus servicios de inteligencia y seguridad, relegando todas las consideraciones éticas a un lugar muy bajo en su lista de prioridades. Putin ha priorizado su interés en el poder absoluto sobre cualquier conjunto de reglas filosóficas que guíen el comportamiento moral del gobierno. Y esto ha facilitado mucho más para él, y otros antes que él, abordar la política exterior como un juego de suma cero, donde la ganancia de un Estado se produce a expensas de otro, haciendo que la cooperación política internacional sea casi imposible. Aunque parezca un juego perdido, es el que Putin está decidido a jugar. ¿Y si Putin pierde? ¿Qué pasa si Rusia se ve obligada a retirarse de Ucrania y Putin se da cuenta de que sus días en la cima están contados? Los líderes de todo el mundo quieren saber, si la derrota en Ucrania parece inminente, ¿qué va a hacer Putin? Pero lo que muchos realmente preguntan es, ¿usaría realmente armas de destrucción masiva? ¿Recurriría a medidas tan drásticas? Tendría que estar loco, ¿verdad? Bueno, si lo acorralamos, podríamos averiguarlo. Esperemos que Putin haya comprendido que usar armas nucleares o químicas tampoco sería de su mejor interés. Lanzar dicho ataque transformaría a Rusia en un paria, conllevando un aislamiento internacional total, y probablemente provocaría el colapso de su régimen de todas formas. Las repercusiones políticas y económicas serían astronómicas, superando con creces el daño económico y político que las crecientes sanciones han hecho hasta ahora. Con él nunca se sabe. La percepción fundamental y central de Putin sobre Rusia parece estar arraigada en nociones tradicionales de fuerza, poder y respeto, y debido a esto, hará lo que sea necesario para mantener esa imagen. Esperemos que no implique usar armas nucleares o químicas en combate, pero nunca se sabe. Parte de la campaña de Putin para preservar esta imagen de Rusia como una nación de superior fuerza global ha sido mantener un ejército considerable y bien equipado, una tarea que ha realizado relativamente bien durante muchos años. Pero eso ya no parece ser el caso. Hablando únicamente en términos de formaciones y equipo, las fuerzas terrestres de Rusia deberían haber dominado el campo de batalla en Ucrania en varios frentes, pero eso no ha sido el caso. Para entender realmente por qué, sin embargo, necesitamos escrutar las fuerzas de Rusia, más allá de su equipo y el personal que lo utiliza. Lo que nos lleva al último factor que necesitamos considerar al imaginar el posible colapso de Rusia: su ejército. Para evaluar la competencia y capacidad de su ejército, los Estados Unidos utilizan el acrónimo DOTMLPF, que significa doctrina, organización, entrenamiento, material, liderazgo y educación, personal e instalaciones. Así que esperamos que al examinar el ejército ruso, a través del prisma de estas categorías, podamos entender mejor sus desafíos y fracasos actuales. Para empezar, echemos un vistazo a las fortalezas de Rusia, su doctrina, que es esencialmente el marco teórico que dicta cómo debería comprometerse el ejército. Es clara, precisa, bien respaldada y conceptualmente sólida. Hablando teóricamente, la doctrina militar rusa a menudo supera a la doctrina militar occidental. Cuando se lleva a cabo como se indica en las órdenes militares superiores, los resultados de estas operaciones suelen ser exitosos. No obstante, en el campo de batalla, la puesta en práctica de estas órdenes por Rusia apenas ha reflejado la teoría detrás de ellas. También está el beneficio que Rusia obtiene con su material, que generalmente está bien diseñado y construido. Tome el Orlan 10, por ejemplo, el dron principal utilizado por las fuerzas rusas. Eso es tanto rentable como fácil de operar. Aunque no es muy sofisticado, su diseño lo hace difícil de destruir. Generalmente, vuela muy alto para defensas aéreas de corto alcance y es muy económico para ser destruido por defensas de largo alcance. Pero no te dejes engañar, el material militar ruso también tiene su cuota de debilidades. Principalmente es rígido, diseñado en gran medida para una tarea específica. También está el problema de tener varias generaciones de diferentes sistemas desplegados simultáneamente, lo que convierte el mantenimiento y las reparaciones en el campo en una pesadilla logística. Y a medida que las cosas han ido de mal en peor en Ucrania, Rusia se ha visto obligada a sacar cada vez más generaciones de equipos antiguos del almacenamiento. Rusia también carece de una industria de microelectrónica avanzada y, por lo tanto, debe importar todos sus componentes críticos de armas de precisión. La conclusión es que el ejército de Rusia simplemente no fue diseñado para guerras cortas de alta intensidad.
Al carecer de una estrategia completa de movilización nacional, sigue siendo demasiado pequeño y carece del apoyo logístico para una campaña extranjera prolongada. Su equipo es demasiado inadecuado para un conflicto prolongado. Por otro lado, una fortaleza moderada del ejército ruso son sus instalaciones. Un ejemplo principal es la eficiente red ferroviaria del país, que ha sido específicamente optimizada para el movimiento de equipo de combate. También contribuyen a sus capacidades de producción. Numerosas fábricas de municiones controladas por el gobierno, así como acceso a la mayoría de las materias primas esenciales necesarias para producir varios tipos de bombas y municiones. Pero no importa cuántas bombas o balas pueda producir Rusia, no compensará su casi total falta de liderazgo de calidad. La corrupción en los niveles más altos ha continuado socavando las necesidades logísticas del ejército, mientras que el miedo a castigos exagerados ha creado un ambiente donde los soldados cumplirán a regañadientes órdenes que saben que serán totalmente ineficaces. Y desde el punto de vista del personal, la población envejecida rápidamente de Rusia ha llevado a una falta de jóvenes reclutas. También hay pocas oportunidades de carrera para los soldados a largo plazo, lo que hace que la retención sea un problema serio, dejando al ejército ruso dependiendo en gran medida de los reclutas no voluntarios. Muchos de estos reclutas también provienen de áreas con estándares de vida muy bajos, y por lo tanto están menos familiarizados con la tecnología moderna. Dejando de lado la edad y la aptitud tecnológica, una fuerza militar sin una ideología clara, propósito o ejemplos de liderazgo de calidad indudablemente estará desmotivada, luchará para trabajar de manera efectiva en equipo y no estará dispuesta a arriesgar sus vidas por los demás. Estos son los verdaderos problemas que enfrentan las tropas de Rusia en el terreno. Problemas que solo han empeorado, socavando severamente el poder de combate ofensivo de la infantería rusa, a medida que aumentan las bajas en Ucrania. Pero lo que probablemente sea la mayor debilidad que aqueja al ejército ruso es su entrenamiento, o la falta de este. Simplemente no lo hacen bastante. Al inicio de la guerra, por ejemplo, había menos de 100 pilotos rusos completamente entrenados en la frontera ucraniana, a pesar de que había más de 317 aviones de combate. Los soldados rusos también suelen recibir una formación que se centra estrechamente en las tareas que se les asignan, lo que resulta en tropas inflexibles, que carecen de conciencia situacional y que no pueden cubrir eficazmente las funciones de los demás. Además, la mayor parte de la formación se da a nivel de unidad, indicando que cuando se despliegan las unidades, el tiempo y las oportunidades para entrenar a los nuevos reclutas antes de enviarlos a combatir son limitados. Antes de la invasión, se estimaba que un cuarto de todas las tropas rusas eran reclutas. Y desde entonces, Moscú solo ha estado esforzándose por aumentar sus esfuerzos de reclutamiento, lo que ha incluido extender el límite de edad y reclutar prisioneros. Muchos de los nuevos reclutas de Rusia parecen ser mayores, no aptos y mal entrenados, por lo que probablemente no aumentarán la eficacia en combate de Moscú. El hecho simple es que las tropas rusas están superadas en número, desmotivadas y dependen de equipos que continúan desmoronándose, lo que significa que las perspectivas de victoria de Rusia están deteriorándose demasiado rápidamente. Cuando comenzó su camino, quizás Putin creía que sus tropas podrían rendir al menos tan bien como lo hicieron los soviéticos cuando intervinieron en nombre del gobierno comunista de Afganistán en 1979. Ciertamente no es imposible imaginarlo, dadas las similitudes entre el conflicto y el estado actual en Ucrania. Los Estados Unidos ofrecieron entrenamiento y suministraron armas ligeras a los combatientes de la resistencia Mujahidin, pero también deben hacerse una serie de distinciones importantes entre los mujahidines y las fuerzas ucranianas actuales. En primer lugar, cuando Rusia invadió en febrero de 2022, Ucrania ya tenía un ejército nacional de estilo occidental. Y a diferencia de la naturaleza descentralizada y asimétrica de los mujahidines, la estructura militar organizada de Ucrania ha permitido una serie de esfuerzos altamente coordinados. Estas tácticas avanzadas han probado ser muy efectivas para frenar o detener la ofensiva rusa. Un ejército profesional también ha dado a Ucrania la opción de desplegar armas pesadas, una opción que habría sido impráctica, si no es que imposible, en Afganistán. En Afganistán, lo que comenzó con años de intensas batallas, eventualmente dio paso a un enfrentamiento de una década, con los soviéticos dominando las ciudades y los mujahidines, controlando gran parte del campo. Probablemente este no sea el caso en Ucrania. Inicialmente, Ucrania obtenía indicios de la Guerra Fría de socios no alineados o arsenales, sin usar de la organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que generaba temores de una rápida ventaja militar rusa. Pero el suministro de armamento occidental moderno ha aumentado desde entonces, y las tropas ahora están utilizando elementos de alta tecnología, como el sistema de cohetes de artillería, de alta movilidad,
el sistema de misiles tácticos convencionales del ejército de tierra, los misiles antibuque Harpoon y los radares contra batería, creando una ventaja que ha resultado desastrosa para la oposición rusa. También inhibe la capacidad de lucha de Rusia la crisis de moral en curso entre sus tropas, ya que sus unidades pesadas de reclutas se han vuelto cada vez más difíciles de controlar. La insubordinación extendida ha llevado a una desconfianza de los oficiales superiores, forzándolos a estar en el frente para supervisar directamente. En consecuencia, esto ha resultado en un número asombroso de bajas entre los oficiales de alto rango, que ha incluido un estimado de 14 generales y 56 coroneles desde el inicio de la guerra. Sabes que las cosas van mal cuando los líderes de alto nivel son asesinados en el campo de batalla. La señal más segura de que las cosas empeoran es cuando un líder solo piensa en solucionarlo, arrojando dinero al problema. Eso es precisamente lo que Putin hace ahora. Putin firmó en noviembre de 2023 un nuevo presupuesto que incrementará el gasto nacional en cerca del 25% en los próximos 3 años. Con una cantidad récord destinada a la defensa nacional, el gasto total en 2024 podría alcanzar hasta 36.6 billones de rublos, 415.000 millones de dólares, con un déficit esperado de casi 1.6 billones de rublos, 9.5 mil millones de dólares. Después de que Putin firmó, un representante del Parlamento ruso dijo, sin dar detalles específicos, que el presupuesto estaba orientado a financiar el ejército y mitigar el impacto de las sanciones internacionales. Aunque algunas sanciones presupuestarias permanecen ocultas, principalmente para esconder los planes militares de Rusia para Ucrania, se estima que cerca del 39% del gasto federal se asignará a defensa y orden público en 2024. Si Putin quiere poner todos sus huevos en una canasta, está bien, pero debería considerar que, mientras la Unión Soviética se aproximaba a su punto de inflexión, el gasto militar se mantenía estable. A pesar de las fluctuaciones económicas y de la inestabilidad de la economía soviética, su ejército continuaba bien financiado. Incluso con el conflicto en Afganistán en curso, la investigación y desarrollo militar seguían siendo prioritarios. Parece que Putin se ha comprometido completamente a repetir los mismos errores. Lo curioso es que, probablemente, más dinero solo agravará uno de los problemas más serios del ejército ruso. Desde decisiones logísticas incomprensibles hasta el simple robo, la corrupción generalizada se desborda en casi todos los niveles. Comenzando en el nivel más bajo, los reclutadores han comenzado a exagerar el número de reclutas. Cuando llegan los fondos para equipar nuevas tropas, simplemente se quedan con la diferencia. Fuentes en el Pentágono han dicho que prácticas disfuncionales como estas finalmente impedirán que Rusia alcance sus objetivos de reclutamiento previos a la invasión y expandir su ejército a más de 1 millón de tropas, como pretende Putin. Los informes provenientes de Chechenia y Georgia también han incluido descripciones de serios problemas con muchos de los vehículos de combate y otros equipos de Rusia. Se ha atribuido estas fallas continuas a todo, desde informes erróneos intencionados hasta el desvío de dólares del ministerio, desde negligencia total hasta robo descarado. Estos, junto con toda una serie de otras prácticas corruptas, literalmente han quitado la armadura de los tanques rusos, mientras contaminan las verdaderas cifras de sus fuerzas y socavan en gran medida su capacidad para equipar adecuadamente a sus tropas de primera línea. En un episodio particularmente vergonzoso, muchas de las columnas blindadas que primero avanzaron sobre Kiev finalmente fueron detenidas muy lejos de la ciudad. No por resistencia local, sino por falta de combustible. Los informes sobre el incidente aparecieron casi inmediatamente, citando varias causas para el error. La logística deficiente ralentizó vehículos. Algunos incluso fueron volados en ruta. Sin embargo, también se propuso que el ejército ruso nunca poseyó realmente la cantidad de combustible necesaria para hacer el empuje porque grandes cantidades de él se habían vendido en el mercado negro en Bielorrusia. Debido en gran parte a prácticas de mantenimiento deficientes, se estima que 1/3 de los vehículos de Rusia han fallado por sí mismos. También han surgido informes de que las tropas han estado comiendo raciones caducadas, probablemente porque sus oficiales de suministros vendieron las nuevas o nunca las compraron en primer lugar. Otros problemas logísticos han llevado a la escasez de tropas de infantería, dejando los tanques de Rusia vulnerables a los ataques de los equipos ucranianos antitanque terrestres. Muchos de los tanques de Rusia también han entrado en batalla sin una tripulación completa, lo que socava seriamente su capacidad para desempeñarse. Contento de ignorar tales casos evidentes de corrupción dentro de sus filas, Putin continúa dando permiso a una serie de sus oligarcas leales para desviar fondos públicos. Ahora, con todos jugando sucio y Putin mirando hacia otro lado, el ejército ruso ha vuelto una vez más a prácticas altamente corruptas. El desvío, robo y mala asignación de dinero
equipo, suministros y otros recursos se ha convertido en la norma, ya que todos buscan tomar su parte. Con tales eventos, ¿cómo los líderes rusos pueden esperar victoria en Ucrania? En la era de la guerra moderna, hay varios factores que seguramente llevarán a la derrota. Una falta de cohesión y estructura, un liderazgo pobre y corrupción, y una falta de determinación por parte de las tropas en el terreno para defender el Estado y sus intereses. Bueno, el ejército de Rusia ha conseguido la trifecta, y si no se pone en forma pronto, ser expulsado de Ucrania será lo menos de sus preocupaciones. Si el ejército de Rusia colapsara, esto vendría con una serie de consecuencias graves. En primer lugar, el Occidente podría inspirarse para proporcionar más entrenamiento y equipo a los países vecinos de Rusia. Además, al enfrentarse a un potencial ejército ruso debilitado, el Occidente podría reconsiderar la vulnerabilidad de los países bálticos y Europa del Este a la agresión rusa. Y por último, debido al éxito que ciertos sistemas de armas han tenido en Ucrania, como los sistemas portátiles antiblindaje y antiaéreos, algunos ejércitos occidentales podrían comenzar a aumentar sus actuales mermados arsenales. Si Rusia pierde en Ucrania, podría incrementar la confianza del Occidente para enfrentar las acciones agresivas de Putin en otras áreas, pese a posibles amenazas nucleares. ¿O no sería la primera vez que al menos los Estados Unidos han confrontado a un Estado armado con armas nucleares? A saber, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962 y la Guerra de Yom Kippur en 1973. Pero incluso en el improbable caso de que Rusia haga una amenaza nuclear directa, los Estados Unidos podrían esperar para responder hasta que las acciones militares actuales y las sanciones internacionales hayan seguido su curso. Actualmente la situación para Rusia no es favorable. En los próximos meses, o quizás años, su ejército podría ser neutralizado, su sistema político podría erosionarse desde dentro, su economía puede estancarse y sus ciudadanos rebelarse. Desafortunadamente, incluso si Rusia pronto se derrumba bajo el peso de sus propias dudas, el pueblo ucraniano sin duda experimentará dificultades continuas. Y como están ahora, los residentes en el norte y centro de Europa enfrentarán escasez de energía e inflación, mientras que los Estados Unidos experimentarán un ligero aumento en la inflación también. No obstante, es probable que ciertas áreas en desarrollo, especialmente en el norte de África y el Medio Oriente, enfrenten las dificultades más severas. Países como Egipto, que dependen en gran medida de Ucrania para el trigo, un alimento básico crucial especialmente para los segmentos más pobres de la población, ya han comenzado a luchar para encontrar sustitutos. Las naciones más pobres de Europa del Este, que dependen de Rusia y Ucrania, tanto para la energía como para la venta de sus bienes, también continuarán enfrentando crecientes desafíos económicos. Realmente, el impacto del colapso de Rusia seguirá en gran medida el mismo patrón que la crisis actual en la región, lo que significa que variará significativamente dependiendo de la ubicación geográfica. Y si las cosas ya no fueran lo suficientemente complicadas, la caída del régimen de Putin solo aumentaría aún más la tensión entre los Estados Unidos y China. Actualmente, China cuenta con Rusia como aliado en seguridad nacional, promoviendo su posición de superpotencia emergente y buscando debilitar económicamente a Estados Unidos. Al mismo tiempo, sin embargo, China no puede apoyar abiertamente a Rusia sin violar las sanciones impuestas por los Estados Unidos y sus aliados. Un error aquí podría perjudicar gravemente la economía china, algo que Beijing no desea. Pero mientras China no condene públicamente a Rusia y mantenga las mismas sanciones, el Occidente no los verá como un verdadero jugador de equipo, dejando a las dos naciones crecer más sospechosas y menos cooperativas. Y si esto sucede, podríamos terminar en una coyuntura crucial donde las corporaciones multinacionales y los gobiernos se vean obligados a elegir definitivamente un lado, donde un enfoque más estratégico podría implicar redoblar la relación económica con China o los Estados Unidos. El problema con este enfoque de uno u otro es que fácilmente podría adquirir vida propia, llevando a relaciones comerciales altamente complejas, estándares tecnológicos diferentes y opciones económicas disminuidas. Pero ¿qué tan probable es que realmente lleguemos a este punto? Incluso los expertos mundiales parecen divididos en este tema. En un estudio reciente realizado por el Centro Scowcroft de Estrategia y Seguridad del Consejo Atlántico, los encuestadores preguntaron a 167 de los principales estrategas y practicantes de prospectiva globales sobre algunos de los cambios más grandes que vendrán en los próximos 10 años. Cerca del 46% de expertos indicó que Rusia se desintegraría o sería un estado fallido para 2033, mientras que el 40% estimó que si esto ocurre sería por una revolución, guerra civil, desintegración política o un factor desconocido.
En el lado positivo, la mayoría de los encuestados, el 58%, parecían optimistas de que ninguna nación utilizará armas nucleares en ningún momento de la próxima década. No obstante, el 31% de los encuestados preveían un conflicto nuclear para 2033. El hecho de que sería más probable que sea un conflicto regional en lugar de uno global es solo ligeramente reconfortante. ¿Y el candidato más probable al que los expertos señalaron para iniciar las cosas? Sí, Rusia. Después de eso, pensaron que Corea del Norte sería la nación más probable en desplegar armas nucleares contra uno de sus vecinos no nucleares, en lugar de, digamos, un país con capacidades nucleares superiores como los Estados Unidos. El régimen de Putin podría estar debilitado por errores graves sobre el poder militar de Rusia, la resolución de Ucrania y la firmeza de Occidente. Aún parece un poco absurdo un colapso total para Rusia. Aún no hay evidencia definitiva de que Putin será desalojado de su asiento de poder o de que la Federación Rusa se desmoronará posteriormente. Muchos de los que dudan de un colapso inminente incluso han citado la falta de protestas rusas contra la guerra, el liderazgo de Putin o la movilización continua de reclutas como evidencia de la estabilidad percibida de Rusia. Recordemos que estas actividades son un grave delito en Rusia. Los prejuicios personales de algunos comentaristas occidentales también pueden haber contribuido a una evaluación exagerada de la vulnerabilidad de Rusia. Después de todo, los Estados Unidos no se desintegraron después de su vergonzosa retirada de Vietnam, o Irak, o Afganistán. Dicho esto, sin embargo, incluso si hay pocas pruebas que respalden un colapso total, aún no podemos pasar por alto la imprevisibilidad de este tipo de régimen autoritario. Lo que significa que si las paredes se derrumban, probablemente estaremos viendo un escenario de erosión o implosión, en lugar de que Rusia sea aplastada desde el exterior. De lo que podemos estar aún más seguros, sin embargo, es que antes, durante y después de la caída hipotética de Rusia, veremos un enorme aumento de disturbios étnicos y civiles. Es decir, más de la cantidad que ya estamos viendo. Eso se debe en parte a la pobreza relativa que experimentan muchas de las minorías de Rusia, combinada con el hecho de que estos grupos están sobrerepresentados en el ejército ruso. Las bajas de Rusia en Ucrania también provienen desproporcionadamente de los grupos étnicos más pobres: dagestaníes, chechenos, ingusetios, buriatos y tubanos. Mientras que la reciente campaña del Kremlin para reclutar 300.000 tropas adicionales para el servicio también apunta a estos mismos grupos. Podemos estar seguros de que cuanto más difícil se vuelve la vida para las personas en Moscú o San Petersburgo, lo más probable es que veamos una crisis de derechos humanos en toda regla entre las minorías étnicas de Rusia, culminando en la amenaza de una Rusia fragmentada o internamente conflictiva, resultando en un colapso localizado a lo largo de líneas étnicas que podría dar lugar a varios estados aspirantes con armas nucleares. Avanzando, si Rusia logra mantener sus luces encendidas, probablemente tenga poco que ver con la voluntad de las élites del país o con las políticas occidentales. Aquí están en juego fuerzas más poderosas, ya que la Rusia de Putin, que podría ser mucho más frágil de lo que su postura sugeriría, lucha por la estabilidad en medio de una serie de tensiones que se refuerzan mutuamente. ¿Sería violento el colapso de Rusia, te preguntas? Bueno, la respuesta aquí probablemente sea sí. Los colapsos estatales suelen ser violentos, y aunque el colapso de la Unión Soviética fue relativamente pacífico, hay un argumento de que la guerra en Ucrania es, en cierto sentido, una ola de violencia retrasada iniciada por ese evento histórico. Un colapso probablemente generaría varias guerras civiles entre nuevos estados que lucharían por las fronteras y los activos económicos, mientras que las élites de Moscú reaccionarían a cualquier secesionismo con su propia resistencia violenta. Realísticamente, junto con la desestabilización violenta de la región, podríamos esperar ver una avalancha de migración a países como Francia, Alemania y los Países Bajos. Probablemente Bruselas abriría sus fronteras y la Unión Europea tendría la responsabilidad de ayudar. Podríamos esperar un extenso retorno a la estabilidad regional. Algunos expertos han estimado que podría tomar más de 30 años revertir el daño que ya se ha hecho a la economía y al ejército de Rusia, sin mencionar su reputación. ¿Crees que Rusia se está dirigiendo al colapso? ¿Qué factores o eventos específicos podrían llevarla en esa dirección? ¿Cuál podría ser el futuro del régimen de Putin? Déjanos saber en los comentarios. Ahora mira, ¿por qué invadir Rusia es una mala idea? O simulando la guerra nuclear entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte.